Somos la suma de nuestra experiencia y conocimiento, ese camino que todos transitamos llamado vida, donde venimos a aprender y a transformarnos. Soy Héctor Pardo y esta es mi historia. Desde el 9 de abril de 1948 todo había empezado a cambiar. Los acontecimientos en Acevedo, Huila, después el viaje a Campo Alegre, la persecución por parte del Estado, en ese momento los gobernantes, hacia todos los que pertenecían al Partido Liberal o eran sindicalistas, eran acusados de ser comunistas. A mi padre le confiscaron todas las prestaciones sociales de más de 20 años al servicio del Estado. Nos hallábamos ya sin trabajo, sin recursos económicos y con muy pocos amigos. La soledad que sentíamos era a cada instante y muy violenta. Después de haber abandonado el Huila, a Campo Alegre en el Huila, llegamos a Ibagué, la capital del Tolima. Y allí tal vez pensábamos nos podríamos hacer menos visibles y empezar una nueva vida, echar raíces allí en aquel lugar. Allí a Ibagué llegamos a principios de 1949. Con el poco dinero que teníamos y unas pocas pertenencias, conseguimos un lugar donde habitar, donde vivir. Los días pasaban y mi padre no sabía qué rumbo tomar. Mi madre se sentía confundida por la situación. El tiempo pasaba y no sabían dónde enviarme a estudiar. Era parte de la preocupación que mis padres tenían. Sin trabajo y sin amigos, nos sentíamos en tierra extraña completamente. Para la comida solo teníamos agua y pedazos de panela, nada más para hacer agua de panela. Un día mi padre fue al centro de Ibagué y descubrió que estaban demoliendo el edificio del batallón RUC, allá en la carrera tercera con calle 15. Era un batallón del ejército que estaba ahí, lo había movido y había que demoler el edificio. Allí lo contrataron para que ayudara a esa demolición. Mi padre regresó muy contento a la casa porque ya había encontrado por fin trabajo. Al tercer día de estar trabajando, al estar demoliendo un pedazo de la pared, de la ventana, con martillo, con cincel, porque eso se hacía a mano en ese tiempo, no había máquinas para demoler edificios. De repente se vino un bloque de la ventana sobre su cuerpo y afortunadamente el bloque cayó dentro del edificio donde mi padre estaba trabajando, pero a él lo lanzó al primer piso encima, cayó encima de los escombros que se estaban recogiendo en ese lugar. Mi padre perdió el sentido. Lo sacaron rápidamente, lo llevaron a una clínica que estaba cerca al lugar donde fue el accidente. Realmente era un momento muy crítico, muy difícil para nuestra vida. Cuando llegó a la clínica, lo recibió el médico y bueno, llegó la noticia a casa. Le contaron a mi madre la tragedia que había ocurrido. Mi madre gritó en ese momento, ¿y qué pasó con Sergio? Yo escuché y yo tenía 9 años de edad. Me acerqué a mi madre y le dije, mamá, ¿qué pasó? Dijo que tu padre sufrió un grave accidente y no sabemos qué ha pasado. Me fui con mi madre, le habían dado la dirección de la clínica. Llegamos a la clínica y el médico salió a recibir a mi madre y le dijo, señora, su esposo está muy grave y no creemos que pueda vivir o sobrevivir a la tragedia. Realmente solo un milagro puede salvarlo. Sin poder entrar a verlo, regresamos a la casa confundidos, preguntándonos por qué, primero en Acevedo, luego en Campo Alegre, ahora en Ibagué cuando íbamos otra vez, otra tragedia.
no entendíamos la situación. Realmente era difícil, realmente. Si alguien vive una tragedia como esa, tan seguida, en año y medio, en menos de año y medio, realmente es muy confuso. Al día siguiente volvimos a la clínica y el médico atendió a mi madre y yo fui con mi mamá. El médico se llamaba el doctor Daniel de la Pava. Recuerdo bien que era una familia de la Pava muy prestigiosa en Ibagué, que tenía la clínica. Y entonces recibió a mi madre y le dijo: señora, realmente déjame decirle que sucedió un milagro. Su esposo vivirá. Pero hay una noticia que no le va a agradar tal vez. Tuvimos que amputarle la pierna derecha porque quedó despedazada, destrozada completamente. Ahora, en Ibagué estábamos sufriendo esa tragedia tan difícil. Al día siguiente volvimos a la clínica. Otra vez, el médico fue muy bueno con nosotros. Pero para nosotros, personalmente, con la tragedia de mi padre, sin una pierna, mi madre no tenía ningún trabajo. Yo tenía apenas 9 años de edad y no había a nadie más a quien acudir. Así que al tercer día mi padre, gracias a Dios, fue dado de alta de la clínica porque realmente superó la situación, pero salió sin una pierna. Allí en la clínica le regalaron una muleta y le regalaron un bastón para que pudiera caminar y sostenerse. No fue fácil llevarlo, montarlo en un carro para llevarlo a la casa. Realmente fue bien complicado. Mi madre había ido donde el que lo contrató para pedirle que se hiciera cargo del accidente que había pasado, porque él era el contratista y tenía que responder por la salud de mi padre o por lo que pasara. Pero el hombre no estaba y nunca más lo volvimos a ver. Así que para pagar los gastos no había. Mi madre le había preguntado al médico: ¿cómo podemos pagar? Y el médico le dijo: señora, después de hablar con mi madre, preguntándole de dónde veníamos, qué pasaba, mi madre le va a contar la historia de lo que estábamos pasando en ese tiempo. El médico le dijo: señora, vaya a la caja y allá le dirán lo que tiene que hacer. Cuando yo fui con mi madre a la caja y le dimos el nombre al señor, y el señor, cuando vio todo, dijo: señora, no debe nada, todo está pago. Nos extrañamos profundamente que todo estaba pago. ¿Quién iba a pagar si el que lo había contratado no había aparecido? Después descubrimos que fue el médico que no solo lo operó, sino que pagó todos los gastos de la clínica, de lo que él tenía que pagar con las enfermeras, con los médicos auxiliares, en fin, con todo lo que tenía allí, la medicina y todo. Y no solamente eso, sino que nos dieron la medicina que tenía que tomar para el dolor y para evitar la infección. Y le dijeron: aquí está escrito, señora, cuando termine esta medicina puede volver, que le daremos el resto hasta que él se recupere completamente. Así que fue un tiempo muy interesante, porque por un lado la tragedia, pero por otro lado la mano de misericordia de Dios a través de ese médico, aunque no sabíamos que era Dios el que estaba obrando. Así que fuimos a la casa confundidos, no habíamos comido, solo, como dije antes, había nada más que agua y panela para tomar agua y panela, sin pan, sin nada. Pasados varios días, mi padre preguntó cuánto valía la pierna ortopédica. No había dinero cuando le dijeron el valor, no había dinero con qué pagar. Mi padre era muy recursivo. Consiguió un pedazo de cámbulo. En el Tolima hay mucho el cámbulo. Hay una canción que se llama Cámbulos y Guarandayes. El cámbulo era muy común. Entonces él lo conocía ya, y entonces cogió el pedazo de palo, abrió un hueco en el centro para poder meter la parte de la pierna que le había quedado. Y de alguna manera se le ideó poniendo unos cinturones alrededor para sostener la pierna. Y empezó a caminar. Él hizo el pie, le puso caucho. Era algo realmente interesante. Y a mi padre entonces por eso lo llamaron patepalo, porque realmente era una pata de palo.
y aprendió a caminar solo con el bastón. Era realmente maravilloso ver cómo mi padre se recuperaba a pesar de la tragedia, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas. Siempre él buscaba salir adelante, nada lo detenía. Así que estábamos en las manos de Dios. En todos esos acontecimientos, más tarde lo entendimos. A mi padre, si no le hubiesen amputado la pierna, mi padre se hubiera ido al monte a pelear y posiblemente lo hubieran matado en el monte, porque él amaba la guerrilla en ese momento, porque era una guerra civil que había en Colombia, y él luchaba por defender su partido liberal, por defender el sindicalismo, en fin, acusados de comunismo, de comunista, que mi padre nunca fue comunista, pero lo acusaron porque así fue la forma como se trataron a los que no estaban con el gobierno en ese entonces, el gobierno que ejercía Ospina Pérez y después otros líderes del partido de gobierno en ese momento. Así que si mi padre no hubiese perdido la pierna, dije, se hubiera ido a pelear y no hubiera vivido. Pero Dios permitió que saliéramos adelante en medio de las crisis y dificultades, porque Dios tenía un plan para su vida. Realmente, si mi padre hubiera tomado otro rumbo, no hubiera encontrado el plan de Dios. Pero como dice la Escritura, al pasar los años comprendimos que a los que Dios ama, no los que aman a Dios, sino a los que Dios ama, porque uno puede amar a Dios, pero no solo es que nosotros amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, dice el apóstol Juan, que después descubrí, es porque Dios nos amó primero. Es el amor de Dios el que realmente nosotros podemos disfrutar en la vida cuando entendemos lo que es el amor verdadero. Así que entendimos la situación, cómo podíamos disfrutar del amor de Dios. Y ese es un mensaje que tengo para todos ustedes en este día. Amigos, el amor de Dios es el misterio más incomprensible que el hombre pueda enfrentar en la vida, que la mente humana pueda tratar de comprender. No puede comprenderlo. Bien lo dijo el apóstol San Juan, de tal manera amó Dios al mundo, escuche, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente amar a Dios es maravilloso, pero más maravilloso es el amor de Dios. Y por eso, por el amor de Dios, para nosotros estamos contando esa historia en este momento. Yo te animo para que tú leas la carta de amor que Dios nos envió. ¿Sabe dónde encuentro esa carta de amor? En la Biblia. La Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros, donde nos narra todo lo que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos disfrutar de su gracia, de su riqueza. Por eso nos hizo herederos y coherederos con Jesucristo de todos los bienes que el Padre tiene. Así que te recomiendo muy especialmente que leas la Biblia. Esa es la carta de amor para ti. Esa es parte de mi historia, de la cual hoy estoy tan agradecido que Dios nos haya protegido, y también ese amor de Dios es para tu vida. Bendiciones.